Regresamos con el candidato tercera temporada. Como les comenté al principio, estamos con un profesor importante de la zona de San Miguel, en donde nos va a comentar obviamente su trayectoria escolar y vamos a conversar sobre las últimas modificaciones que se han realizado en Provincia de Buenos Aires en el orden educativo. Estamos con el profesor Luis González, actual vicedirector de primer y segundo ciclo del Colegio San Agustín, docente y preceptor, ¿es así? Hola Martín, mucho gusto. Bueno, sí, yo soy vicedirector de la Escuela San Agustín, primer ciclo y segundo ciclo, preceptor de secundaria. Y bueno, mis inicios más que nada me inicié en el colegio Martín Fierro, luego de ahí me fui al colegio Asunción, ¿sí? Hasta que terminé y de ahí hice el profesorado en la Juana Manso. Y bueno, de ahí me recibí y trabajé, el primer colegio que estuve fue en Asunción haciendo suplencias. Y de ahí me pasé trabajando en el colegio Nuestra Señora de Luján. Tuve la posibilidad de trabajar en San Agustín. Y bueno, después el representante legal me dio la posibilidad de trabajar de vicedirector en la escuela y de preceptor luego de 4 años de docente. Luis, recordemos un poco tu trayectoria dentro del ámbito educativo y comunitario. Vos fuiste catequista, ¿de qué capilla? Fui catequista de Nuestra Señora de Luján, alrededor de los años 2000 a 2003, por ahí. Era bastante joven. ¿Cuántos años tenías más o menos? Tenía 16, 17, 18 años, por ahí. 15. Pero sí, fue una linda etapa. Estuve catequista de séptimo hasta noveno. O sea que pudiste convivir con las distintas realidades de los jóvenes y en una etapa que era especial para vos también porque te estabas formando. Sí, bueno, de ahí decidí ser docente, porque al principio no quería saber nada de los chicos. Pero después con el tema del catecismo todo eso fue cambiando y vi diferentes realidades porque tuvimos que recorrer los barrios, ver la pobreza, ver la realidad de los chicos, ver en qué situación estaba cada uno de ellos, pero eso fue lo que me decidió ser docente hoy. Aparte también de la infancia, donde un profesor un maestro fue el que me marcó también, que se llama Luis Alberto Weiss, que fue el que me marcó a mí como para ser también docente. ¿Y qué particularidad tiene el hecho de ser docente, de ser masculino? Porque también algunos dicen que es una carrera de mujeres el magisterio. Sí, bueno, yo cuando estuve en el profesorado éramos 80 inscriptos y eran 73 mujeres y éramos 7 varones. Pero el trato que hay es totalmente diferente porque al ser únicos varones es muy diferente. Pero la verdad que se marca la diferencia. O sea, el respeto que hay hacia el maestro varón no es el mismo que a las maestras. O sea, el maestro como que marca la presencia, entra, silencio, respeto, autoridad, diferente a lo que son las señoritas. Vamos a contextualizar un poco para los que no conocen la institución. El Colegio San Agustín queda en la zona oeste, en Ciudad Santa María, más o menos. Sí, en la parte de Bellavista, ahí en Pardo 5225, al lado del Polo. Al lado del Polo, estamos hablando al fondo de Trujuy. Sí, ahí sería. Bien, ¿y qué responsabilidades tenés como vicedirector de la institución? Y como vicedirector, bueno, el cargo es nuevo, sí, me lo ofrecieron a fines del año pasado y comencé este año a partir de febrero, o sea que es reciente y bueno, me tengo que hacer junto con el equipo directivo el tema de las inscripciones, resolver los problemas que se presenten en el momento con los alumnos, con los docentes, papeles administrativos, quiénes son los alumnos que entran, que salen, organizar también lo que es el tema con el equipo de inspectores, ¿sí? Porque tenemos que tener una relación entre ellos y en donde nos informan constantemente todo lo que baja desde allá arriba, de que sería Entiendo algo, Luis, como para también entrar en clima. Nosotros vamos a tratar el tema de las últimas modificaciones educativas. Y te preguntaba de estas responsabilidades que vos tenés dentro de la institución, porque creo también que al ser responsable de un grupo de personas, de algunas aulas, algunos docentes, tenés que estar al tanto de estas modificaciones.
Recordemos, para los que no están en clima, Nora de Lucía, que es la encargada de materia educativa de Provincia de Buenos Aires, ha presentado y coincide que lo ha realizado el 11 de septiembre, el Día del Maestro, una modificación, una resolución en donde se ha colocado, por ejemplo, la modificación de los aplazos. Ya no existen más aplazos para, creo entender, el orden primario. Lo mismo que no existen los compensatorios, que en todo caso me parece que las transformaciones lo llevan al próximo año. Hay una modificación, por ejemplo, del boletín de calificaciones. ¿Cómo evaluás estas modificaciones dentro del plano provincial? Bueno, ahora más o menos explico cómo se trabaja en este momento, que sería en primer ciclo, es diferente totalmente al segundo ciclo. El primer ciclo se maneja con satisfactorio, muy satisfactorio y a uno satisfactorio. El que tiene a uno satisfactorio es el que está desaprobado, y satisfactorio, tanto como muy satisfactorio, está aprobado. Y en el segundo ciclo vendría a ser notas de 1 al 10, y el que tiene menos de 7 es el desaprobado. Pero las modificaciones que se hicieron, justamente estaba charlando, que para mi punto de vista no me parece correcto, por el siguiente motivo. Ahora, por ejemplo, se da de que primero no se repite, pasa a segundo. Anteriormente, primero se repetía, existía la posibilidad que sí, se repita. Hasta hace 2 años atrás se podía repetir sin ningún problema, pero ahora con las nuevas medidas, ya a partir de este año ya no se repite más primero. O sea, pasa directamente, sepa o no sepa, pasa directamente. Y a eso es lo que no estoy de acuerdo, porque en sí el alumno tiene que saber para pasar, tiene que saber leer, tiene que saber escribir. Obviamente hay algunos que no tienen el mismo tiempo que otros, ¿sí? Tardan un poco más, por eso es la repitencia. ¿Sí? Porque al pasar al segundo sin saber nada se le complicamos más al chico, porque pasa sin saber, pasa sin saber, pasa sin saber, y esa es la complicación, porque el chico termina el colegio sin ser un ser, sin razonar, sin pensar, si es automático. Entonces la verdad que no estoy de acuerdo mucho con estas modificaciones que hicieron ahora. ¿Cómo evaluás este sistema en cuanto a regular, bueno y muy bueno? Porque también yo te voy a dar la otra postura, en donde proponen que esta modificación ayuda porque no estigmatiza al alumno que sea un número, entonces amplía la gama de calificaciones como para que el alumno pueda entender que no es un número y que quizás el hecho de que tenga un 2 o un 1 no lo estigmatice, y trabaje incluso para la autoestima. Sí, seguro. ¿Cómo evaluás esta cuestión? Y bueno, en primer ciclo va a ser básicamente lo mismo, ¿sí? Regular, lo mismo que uno satisfactorio, muy bueno, lo mismo que muy satisfactorio, y el otro lo mismo. ¿La modificación ayuda a trabajar sobre la autoestima de los sujetos? Bueno, en este caso, como decís vos, el 1, 2 y 3 lo marcaría, por ejemplo. Pero 4, 5 y 6 en lo que sí desaprueba en realidad, ¿sí? Pero como vos decís, por ahí no lo estigmatiza diciendo ahí viene el chico 1, ahí viene el chico 1, ahí viene el chico 1. En cambio, en este caso no va a estar tan marcado. Pero puede ser que tenga sus pros y sus contras, ¿sí? El tema de sus contras vendría a ser de que va a pasar siempre de grado. O sea, sí o sí se va a llevar 2 materias. Y esto no favorece la inclusión, porque quienes han implementado este programa también dicen que esto favorece la inclusión y que los ayuda a todos a que esto promueva y que de alguna manera no quede afuera. ¿Esto realmente favorece la inclusión? Y en todo caso, si favorece la inclusión, ¿qué tipo de inclusión favorece? La inclusión, bueno, que va a favorecer seguramente. El tema es el siguiente, que el chico pasa de año sin saber los contenidos correctamente. Ese es el tema principal. Por ahí, a lo que es ocultamente para mí, es que que haya 0 repitencia, ¿sí? Porque primero va a pasar, segundo también, y el único que puede llegar a repetir es sexto grado, cuando ya hizo casi toda la primaria, y seguramente algunos contenidos van a pasar sin saber. Esa es la cuestión. Y cuando pasen a sexto grado a secundaria, ahí están los problemas también, ¿sí? Porque van a pasar a secundaria sin saber correctamente todos los contenidos del primer ciclo. Y este tema de los aplazos, porque también
se deja de lado el tema de rendir, por ejemplo, en diciembre para tomar esta reconsideración conceptual, curricular, al próximo año, en el mes de marzo. Sí, bueno, ahora primero, por ejemplo, nos compensa en los meses de diciembre. Y con el nuevo plan, por lo que tenemos entendido, tampoco se va a compensar más y se va a hacer como una especie de trabajo en el mes de marzo, como decís, para poder que los chicos aprueben. Sería más que nada parecido a lo que es el secundario, de esa manera se trabajaría. Pero lo que tenemos entendido por ahora es eso nada más. Más allá de tu opinión como profesional de la educación, ¿cómo cae en el ámbito educativo esta resolución en particular? Te voy a ser sincero, la verdad que esta nueva resolución que dieron ahora no, es muy frío, es muy reciente. Como la verdad que los docentes no nos pusimos a pensarlo en sí concretamente, porque las resoluciones de ahora nos llegaron, o sea, por medio de las inspectoras todavía. ¿Cómo llegaron al instituto? Por medio de la televisión. Por medio de los medios de comunicación. O sea, estamos hablando que un medio como nosotros, pero en el orden nacional, fue el promotor del cambio y de la divulgación. O sea, que al instituto no ha llegado, por ejemplo, ninguna resolución escrita. No llegó. Nosotros nos comunicamos por medio de mail o llamados telefónicos, pero no llegó en ningún momento nada. Debe ser seguramente porque no está no está finalizada la ley todavía, calculo yo. Por ese motivo no habrá llegado todavía. Claro, de hecho debe darle circulación obviamente a los escritos y eso lleva un tiempo generalmente. Seguramente por eso. Pero no hubo ninguna reunión para informarnos, pero seguramente el mes que viene, en octubre, tenemos una reunión con las inspectoras para que nos comuniquen todos estos cambios. O sea que paralelamente en la misma situación, al mismo ritmo, los docentes tampoco van a ser capacitados, por lo menos hasta el momento ustedes no saben si van a ser capacitados de acuerdo a esta nueva implementación. No tenemos ningún tipo de información sobre eso, si vamos a tener alguna capacitación o no. Pero no queda mucho tiempo porque es el año que viene, 2015, y estamos en septiembre del 2014, así que lamentablemente mucho tiempo no tenemos como para formarnos en ese sentido, ¿no? Pero los docentes que estamos a cargo en nuestra escuela son muy capaces para poder llevar a cabo su trabajo. Destacando tu formación como maestro, tu responsabilidad actual, que es la verdad que bastante importante, y hay un eje transversal que tiene que ver con tu edad. Luis, si mal tengo entendido, tenés 29 años. 30 recién cumplido. 30 años, bien. ¿Cómo haces para implementar estas modificaciones? Y yo creo, viendo también las carencias del sistema educativo, porque tenés 30 años, estás con una función de responsabilidad, pero al mismo tiempo ves carencias y seguramente del equipo docente tendrás reclamos, carencias de acuerdo al sistema, o sea, exceden al instituto, obviamente estamos hablando en orden provincial y nacional. ¿Cómo haces para trabajar y equilibrar estas cuestiones en el orden nacional, provincial, dentro del instituto, entendiendo también tu experiencia? Y mira, primero es una cuestión de coordinación entre el equipo directivo y también con los docentes. O sea, todo lo que suceda, poner al tanto a los maestros. Ahora, por ejemplo, tenemos el Programa Nacional de Formación Docente, sí, que es a nivel nacional, y nuestra escuela está afectada durante alrededor de 3 años. Entonces, todas las cosas, todos los nuevos contenidos que tengamos que aprender, nos hacen a nosotros. Por ejemplo, la vez pasada tuve una reunión con los inspectores, con los capacitadores, para informarnos a nosotros todas las cosas nuevas que están por venir. Entonces nosotros después nos reunimos con los docentes y les informamos todas las cosas que nos enseñaron a nosotros. En este caso tenemos en la escuela el día 26, tenemos un curso de capacitación con los docentes sobre todo este nuevo movimiento. Y bueno, trabajamos de esa manera por este momento, ¿sí? O sea, todas las cosas nuevas que hay por aprender, las implementamos primero con el equipo directivo y después hacia los docentes. Luis, te voy a proponer un roleplay y capaz que vos estás acostumbrado a estas cuestiones de un poco de actuar, sin pararnos obviamente en esta misma posición, pero imagínate que vos tenés la responsabilidad en el orden provincial de sugerir algunas modificaciones para el sistema educativo. Cuando digo sugerir, digo desde modificaciones de lo curricular, desde capacitación docente,
desde acercarse más a las instituciones, hacer auditorías. ¿Qué sugerirías vos desde tu lugar como un vicedirector de una institución con gran trayectoria en el orden educativo, comunitario de San Miguel Oeste? Si alguien te está escuchando del otro lado, incluso si vos tenés la decisión, imagínate que tenés la decisión, ¿qué harías? ¿Qué sugerirías para que este sistema educativo mejore más de lo que ha mejorado actualmente? Qué pregunta. Bueno, a ver, son tantas cosas que puede llegar a uno a pedir para cambiar. A ver que me dejaste pensando. No, pero imagínate el día a día, vos estás en el día a día en el instituto. ¿Qué sugerís? Es decir, desde tu experiencia, necesitamos esto. ¿Sugeriría hacer, no sé, el tema de capacitaciones? Una de las cosas más importantes que tiene que haber para mí es la capacitación hacia los docentes. O sea, que la capacitación sea gratuita por lo general, porque muchas veces hay que pagar muchísima plata por 0% de puntos. Eso es una de las cosas que cambiaría. Porque uno tiene que hacer alrededor de 6 meses, por ejemplo, un curso que sale alrededor de 2.000 pesos y te dan 0,10 de puntaje. Entonces, para mí es una pérdida de tiempo eso. Tanto tiempo para 0 puntaje, por ejemplo. Pero eso sería una de las cosas que cambiaría. El tema de la capacitación hacia los docentes, el tema de los conflictivos, el tema de los problemas conflictivos con los papás, ¿sí? Porque hay muchas veces donde hay muchos problemas con los padres, entre los docentes, con los papás. ¿La problemática social llega a la escuela en general? ¿Cómo la ves? Sí, hoy justamente estaba en una reunión de padres y uno de esos problemas donde se refleja es el tema de las faltas, las ausencias. Entonces, lamentablemente, el que está perjudicado en ese momento es el alumno. Y creo que se podría trabajar de una mejor manera. Pero el tema de las ausencias también es algo que trabajaría, de que ser más riguroso en ese sentido. Pero cambiaría eso, que haya gabinete en las escuelas privadas, ¿no? Sí. Después, en la escuela privada, por lo general, las infraestructuras es, dentro de todo, variada, ¿sí? Y bien respetada, pero por ahí en el Estado es totalmente diferente. Uno cuando va, se nota las carencias que hay. Cuando yo fui el otro día a la reunión esta que te decía de la formación docente, era una linda escuela, pero los alumnos que había era totalmente escaso. Era 10 docentes y 10 alumnos, y era un día normal, no era un día de lluvia. Entonces creo que también eso hay que cambiarlo, porque las escuelas públicas también es que se está dejando de lado, van todas a las privadas. Y eso se ve. En nuestra escuela, por ejemplo, tiene alrededor de 1.200 alumnos, y esta escuela que fuimos una vez pasada tenía alrededor de 200. ¿Sí? O sea, podemos decir que en el intento de mejorar la educación nacional o provincial, más que los alumnos se queden en el Estado, están realizando el pasaje al orden privado. Así es, sí, están pasando todos al privado. El tema es el siguiente, que en el Estado, lamentablemente, los docentes son de faltar muchísimo, ¿sí? Yo como docente, si habré faltado muy poco, ¿sí? Por cuestiones de enfermedad, pero no habré faltado mucho más que eso. Pero para mí son importantes los chicos, y a veces los reclamos, los paros que hacen, no digo que están mal, están bien, pero creo que también hay otras maneras de reclamar. Entonces, ¿Vos qué sugerirías en tema de reclamos salariales? Entramos en un tema polémico, ¿no? ¿Cómo se puede reclamar un salario digno si no se realiza el paro, como han realizado últimamente, con varios días, obviamente, de ausencia de clases? No, simplemente se puede reclamar yendo a la escuela, ¿sí? Creo que tenía entendido también que algunos hacen reclamos yendo a la escuela, como te decía, pero no dando clases. Claro, un paro activo. Creo que esa sería una manera correcta de hacer un paro. Pero sí, bueno, el tema salarial también es un tema, porque todos los años es la misma historia de que en febrero no llegaron a un acuerdo, entonces se estira, se pierden muchísimos días de clases. Este año se perdió alrededor de 20 días hábiles para los chicos del tema público, porque el privado empieza, porque saben que los docentes no van a hacer paros porque se les cuenta el día. Entonces eso no ocurre lo mismo, y por eso los chicos del Estado pasan al privado, porque saben que tienen clases seguros sí o sí. En el Estado no es lo mismo. En el Estado hay paro y no hay clases. En el privado hay paro y hay clases igual. Entonces creo que eso es lo que hay que modificar. O sea, es tener toda la misma línea. O hay clases o no hay clases. Para mí sería eso, que todo sea igual.
Luis, te propuse este tema de pensar un poco cuáles serían las modificaciones del sistema educativo, porque también, y esto es una opinión personal, algunos funcionarios de gobierno que tienen como responsabilidad que nuestra educación mejore, no tienen gran idea de cómo mejorarla. Y para eso es necesario agentes, actores sociales, educativos, que estén trabajando en las bases, como es tu caso. Es un trabajador que se maneja con la comunidad constantemente y que quizás necesitamos más trabajadores de base y realmente con la experiencia que tenés vos, como para que tomen decisiones trascendentales, por lo menos en el orden educativo. Porque también volvemos al otro, ¿no? Nos olvidamos de recordar a nuestro querido Sarmiento, los homenajes, los actos patrios. Hay que trabajar sobre la institucionalidad del sistema educativo. Y en eso es importante tu opinión. Es muy de destacar el tema de las modificaciones, tanto del sistema salarial como de lo curricular y por sobre todo de la capacitación. En este momento, ¿existe una oferta de capacitación importante para el sector docente o solo de orden privado y a cuentagotas? No, y ahora, por ejemplo, como te decía recién, la formación docente nacional, que dura alrededor de 3 años, y bueno, nuestra escuela está afectada en eso. Y yo justamente hace alrededor de 2 semanas tuve esa capacitación, y nos muestran qué temas vamos a tratar de acá hasta alrededor de 3 años. Son escuelas seleccionadas igual de toda la Argentina. Y bueno, tuvimos la suerte de ser seleccionados y la formación por ahora que están dando está buena, no es algo que es para perder el tiempo. La verdad que nos están enseñando bastantes cosas y donde se pueden aplicar a la escuela y donde se está trabajando ahora mucho es el tema de la problemática que hay en las escuelas, las ausencias, el tema de los padres, las ausencias de los padres, y así como la violencia también dentro de la escuela, la falta de respeto también de los alumnos a los docentes, que eso es común lo que se está viendo ahora. ¿Por qué decís que eso es común actualmente? ¿Cuál puede ser el motivo de esta falta de respeto, por ejemplo? Y como decís vos, todo empieza de las raíces, de las bases. Si en la casa no hay educación, no pueden pretender que en la escuela le enseñemos todo. Justamente en la reunión que hoy tuvimos, hablábamos de un cuento que se llamaba La carpintería, en donde es un trabajo en conjunto entre la familia y los padres. De eso más que nada se trataba. Y como decía en la reunión, el papá no puede pretender que el alumno haga todo, que el docente haga todo y el padre no. O sea, es como una pareja, es un 50 y un 50. El padre no puede pretender que el maestro se ocupe de todo lo que no hace el padre en la casa. Entonces, la mejor manera de salir adelante en estos problemas es trabajando en conjunto, entre el padre, la madre y el alumno, ¿sí? Porque lamentablemente el perjudicado en una de estas partes es el alumno. Para cerrar, Luis, en una época donde los nombres quizás tienen más protagonismo que proyectos, ¿qué es más importante? ¿Un profesor formado, un directivo formado o un trabajo mancomunado y en equipo y también manteniendo obviamente el equilibrio? Y es un conjunto de todo. Tiene que haber gente bien formada para que todo pueda salir correctamente, porque si no es una persona formada es lo mismo que la nada. Entonces una persona formada en conjunto con otras personas bien arraigada sería lo mejor. O sea, tiene que ser un trabajo en conjunto y con formación. Bueno, eso es lo que nos habían enseñado en las épocas de catecismo en el cual estaba yo. Luis, gracias por compartir estas palabras con nosotros, esta reflexión. Obviamente te vamos a tener en cuenta para próximos temas vinculados a la educación. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y que tengas suerte. Gracias. Continuamos en el candidato. Recordemos la incógnita del día de hoy. ¿Qué dos políticos importantes de la región de San Miguel, de Malvinas, de José Cepaz y por qué no del orden provincial están volviendo a dialogar, volviendo a tener una amistad? La develamos en el próximo bloque. Quédate ahí.